el sexto libro de la Biblia en su orden y lo llamamos Visión para Vivir. La semana pasada veíamos lo importante que es que el Señor derrote la idolatría de una visión en nuestro corazón. Esas visiones materiales, educativas, que son tan importantes también, pero que a veces se vuelven idolátricas, ya sea porque las conseguimos o porque no las conseguimos. Y veíamos a Moisés en la cima de la montaña siendo transformado para ver no solo que su visión se encuadra en la gran visión, en la macrovisión de Dios, sino que también es necesario que nuestro corazón vibre por la visión de las promesas futuras de Dios, el reino de Dios en su manifestación plena, más allá de la muerte. Bueno, hoy vamos a hablar de que la visión no es solo un plan del futuro que Dios tiene para nosotros, sino que la visión también es una forma de ver. Eso es lo esencial de hoy. La visión es una forma de ver. Y es esencial que esa forma de ver esté marcada por la gracia de Dios. Es una forma de ver la gracia de Dios. Y es viviendo esa gracia inmerecida que podemos también dar gracia a otras personas. Y precisamente vamos al capítulo 2 del libro de Josué. Les va a encantar esta historia, maravillosa historia de la palabra del Señor. Leámosla. Capítulo 2 del libro de Josué, leo para el beneficio de todos, la página 201, en las Biblias de las que disponemos en la iglesia tengan la libertad de tomarlas para el uso público, si no, enciendan sus equipos móviles. En Josué capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías. Miren pues, historias de espías. Con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta, miren pues, llamada Rahab. En la Reina Valera no usan la H por J como en esta traducción, entonces va a ser Rahab, aquí es Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país, así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue el país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente: huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren.
Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen, entonces podrán seguir su camino. Los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que hemos hecho si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberá estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerle la mano encima, conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí 3 días hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el regreso bajando de las montañas, vadearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí le relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo ante nosotros. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, pedimos que por favor nos hables de tu gracia hoy. Tu gracia soberana, tu gracia sobrenatural, tu gracia suficiente, tu gracia sacudidora de corazones, que pensamos que el cristianismo es de portarse bien, para reconocer que es de ser corazones transformados por la poderosa gracia de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cómo les parece esa historia? ¿La habían leído? ¿Sí? A modo de introducción voy a comentar, y me perdonan, estoy como un poquito de gripa, ¿cierto? Entonces mi voz es así como chistosita. Voy a introducir con este pensamiento. ¿Por qué no le enseñamos esta historia a los niños en la iglesia? Yo no recuerdo, yo crecí en una iglesia evangélica por la gracia de Dios. Porque no, yo no recuerdo que me hayan enseñado nunca la historia de Rahab. Y yo creo que no enseñamos esto a los niños porque casi todo nuestro acercamiento a la Biblia es moralista. Buscamos los héroes de la fe y nos da miedo enseñar historias como estas, donde una prostituta fue realmente la primera salva en Jericó. Bueno, y también porque los maestros de escuela dominical se van a ver en situaciones muy embarazosas. Imagínense, el niño de escuela dominical preguntándole a la maestra, ¿y qué es una prostituta? A propósito, en la Reina Valera no dice prostituta, sino ramera. Y no serviría la explicación de que la ramera es una vendedora de ramas. Enseguida es, ¿por qué los espías fueron a la casa de una ramera cuando el Pentateuco prohibía el contacto y la presencia de esas personas? Y no faltará el niño de esos que tenemos aquí en la escuela dominical, aquí en el otro lado, súper sagaces, que van a preguntar, ¿y cómo es posible que esos espías y aún los mensajeros del rey siguieron precisamente las instrucciones de una prostituta que había mentido? ¿Podemos decir mentiras? Yo creo que no decimos mucho estas historias en la Biblia, es porque nuestro acercamiento a la Biblia es moralista. Es decir, pensamos que la Biblia consiste en imitar buenos comportamientos. Hoy quiero hablarles en Visión para Vivir, de la importancia de ver la gracia de Dios, el Evangelio en Josué. Y por qué esta historia, que al principio sería chocante para nosotros, es fundamental y es razonable y comprensible, porque es de hecho la primera narración en la tierra de la promesa.
En primer lugar, quiero comentar ese por qué Josué 2. En principio, uno pensaría de que es innecesario, extraño, quizás inclusive escandaloso que sea la primera narración en el libro de Josué. Pues innecesario porque la estrategia de enviar dos espías no arrojó más resultados que saber que el pueblo de la tierra estaba aterrorizado por ellos. Pero perdón, en el libro de Deuteronomios les habían dicho una y otra vez que eso sería lo que Dios haría. No había sorpresa para ellos en que Dios pondría terror, miedo y temblor en las naciones que ellos conquistarían. ¿Cuál fue la información nueva? ¿Qué evidencia tuvieron ellos que les hubiera servido para la batalla? Realmente nada, fuera de confirmar que les tenían miedo. Uno se pregunta que también es un poco extraño que Josué no hubiera enviado 12 espías, 12 como lo hizo Moisés. Recuerden que Moisés envió 12 y solo dos fueron fieles. Entonces uno se pone a pensar, posiblemente Josué envió dos pensando, voy a enviar solo los dos que yo creo que van a ser fieles. Pero también es extraño porque era correr un riesgo. Los espías que había enviado Moisés habían dicho, la tierra es extraordinaria. Habían traído frutos de la tierra, pero hay gente muy grande, hay hasta gigantes y son más fuertes que nosotros. Bueno, era el riesgo de que estos espías vinieran diciendo lo mismo. Es buena tierra, pero... Y recuerden que el haberle creído a los 10, a la mayoría, había sido precisamente la rebeldía de Israel por la que fue juzgada por 40 años. Haberle creído a la mayoría. Y usted y yo le creemos a la mayoría. Así que había un riesgo aquí, era bastante extraño. En segundo lugar, era extraño también porque era es una prostituta, una mujer prostituta la protagonista de esta historia. No se dicen los nombres, por ejemplo, de los espías, ni de los emisarios del rey, ni del rey. Solo el nombre de Josué, Jesús, y el nombre de Rahab. Bueno, pero no solo es innecesario y extraño al parecer, sino absolutamente escandaloso. El texto, nos dicen los estudiosos, está marcado por la ironía y el humor, pero más allá es el escándalo. Este texto de Josué era la historia patria de Israel. Así aprenderían ellos sobre su independencia, sobre sus grandes hechos de la historia, sobre la fundación de su nación. Y la primera historia para fundar su nación es la de una prostituta que creyó y que dio instrucciones a los enviados de Josué. Una y otra vez los padres repetirían a sus hijos esta historia escandalosa. Este es el punto. Porque la gracia de Dios es escandalosa, extravagante, absolutamente extraña para la mente y el corazón humano. Si nosotros hubiéramos relatado esta historia, hubiéramos empezado por hechos mucho más notables, como en el capítulo 5, cuando se circuncidan, renuevan la Pascua, aparece el comandante del ejército del Señor. Esas eran historias mucho más interesantes para ponerlas como entrada al libro de la narración de su historia nacional. Por eso, yo sostengo que este texto, aunque pareciera innecesario, extraño y escandaloso, es crucial para entender qué era lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Y mi hermano y mi amigo, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque mediante Josué, que es Jesús de Nazaret, Dios quiere entrarte en la tierra de su promesa, tierra temporal y tierra eterna. Pero lo hará por las vías de la gracia. Hace 2 semanas le leí en Deuteronomio capítulo 9, verso 1 al 8, 3 veces repite, no es por tu justicia, no es por tu justicia, no pienses que es por tu justicia. Así que a la pregunta de por qué Josué 2, nuestro texto nos
responde de dos formas. Primero nos responde explicando quién es el que se salva en el pueblo de Dios. ¿Quién es parte del pueblo de Dios? Aquí tenemos nada más y nada menos que una prostituta que desconocía totalmente la palabra de Dios, que solo tuvo temor, solo creyó y solo puso una señal. ¿Quién es? Es del pueblo de Dios, los que son descendientes biológicos de Abraham. Así que nos responde, ¿quién es pueblo de Dios? Y nos responde también sobre la importancia de Josué 2, diciéndonos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que se llega a ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo es temer, creer y poner una señal para ser salvo en el pueblo de Dios? Entonces, ¿quién es salvo? ¿Quién se salva? Y así Josué 2 comienza explicando eso. Es decir, ya en la entrada del libro nos está entregando el libro de Josué, su evangelio. Bueno, la prostituta y su familia. Es la prostituta la que era la vergüenza de la familia, la que resulta siendo el instrumento para traer salvación a su familia. Las prostitutas son bastante vistas en la Biblia. Ustedes recordan Tamar y Oseas. El libro de Oseas es la historia de un profeta que se le ordena casarse con una prostituta. El pueblo de Dios es simbolizado en una prostituta en varios lugares de la Biblia. En el Nuevo Testamento, espero que lleguemos a leer ese texto maravilloso donde nuestro Señor dice, las prostitutas van adelante en el reino de Dios. ¿Por qué dice eso? Evidentemente no está favoreciendo esa actividad. Es claro en las Sagradas Escrituras que la sexualidad que no se vive dentro del matrimonio es pecaminosa y ofende al Señor. Hice el ejercicio de Google de buscar si habían videos y narraciones de video de la historia de Rahab, preocupado de por qué no le enseñamos estas historias a los niños, precisamente. Y en uno de los videos, yo pienso que los que hacen esta narrativa cinematográfica tratan como de ayudarle un poquito, ¿no? Porque es tan vergonzoso, ¿no? Decir que el primer salvo en la tierra de la promesa es una prostituta. Y es una prostituta que no hizo promesas. Es una prostituta que no dejó la prostitución y a los 3 años, ahí sí fue a la iglesia. No era prostituta. Y estando en su condición pecadora, fue salva por la fe. Si no es como usted y yo que pensamos, yo voy a dejar esto después de que deje esto siquiera 6 meses, ahí sí me bautizo. No. Entonces en este video le ponen esta frase a Rahab. Yo no escogí esta clase de vida. Lindo, ¿no? Porque en esta época que hay tanta preocupación por la trata de personas y todo esto, se trata de encontrar alguna razón para que la persona pueda como justificar su pecado. Pero noten, es precisamente cómo se abre el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 1, en la historia de la genealogía del Señor Jesucristo se mencionan 4 mujeres. Ninguna realmente tenía una historia de vida muy interesante, pero 2 de ellas, prostitutas. Tamar se hizo prostituta, o sea, para tener un hijo con el suegro. Y está la narración también de Rahab. Pero el Nuevo Testamento también nos menciona en Hebreos capítulo 11, verso 31, en los héroes, en la lista de héroes de la fe, a Rahab. En el mismo libro de Josué, capítulo 6, verso 22 al 25, narra el cumplimiento de la promesa que hicieron los espías. Y esta es la frase: desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Dios. ¿Quién es el que se salva? Y es quien tiene fe, quien cree en la promesa. Ahora, quiero detenerme un poco en esos 3 factores de fe de la vida de Rahab.
Si me permiten ir con ustedes a un texto que yo espero que en su lectura de la Biblia los haya confundido un poco, porque la Biblia opera a partir de nuestra confusión. Porque la gracia no tendría otro efecto en nosotros sino confundirnos. Y Santiago capítulo 2, verso 14 al verso 26, voy a leer este texto, pero les ruego por favor que noten aquí la relación entre fe y obras en primer lugar. Y en segundo lugar, que los dos ejemplos que Santiago piensa para hablar de la fe es Abraham y bien, estuvo a punto de matar a su hijo por la fe. Ese ejemplo nos gusta. Pero el segundo gran ejemplo que pone es precisamente la historia de esta prostituta. Noten esos dos factores en Santiago capítulo 2, verso 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe y no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguese y comas hasta saciarle, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin las obras es estéril? No fue declarado nuestro padre Abraham, no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. A propósito, él no lo hizo, lo ofreció. Verso 22. Ya lo ves. Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le contó, se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras, no solo por la fe. Verso 25, segundo ejemplo que se le ocurre a Santiago. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta, se subraya prostituta, no ignora eso, Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Ahora, este es de esos textos de la Biblia que los cristianos debemos entender con mucha precisión. ¿Cuál es el lugar de las obras? ¿Cierto? Como Lutero decía, somos salvos por sola fe, pero la verdadera fe nunca está sola. Ahora, ¿cuál es la obra que hizo Rahab? ¿Cuál fue la obra de su fe? En el caso de Abraham, ofrecer a su hijo, que finalmente no lo ofreció. Solo estuvo dispuesto a creer en Dios. Hasta el extremo, único en las Escrituras, emblemático y visionario de la entrega de nuestro Señor Jesucristo, porque fue en el mismo lugar donde el Señor murió. Pero aquí está el ejemplo de Rahab, Rahab la prostituta. ¿Qué fue lo que ella hizo? Tres cosas, y si regresan conmigo al texto, se las quiero mostrar, porque si usted escucha el mensaje del día de hoy, conocerá el Evangelio en el libro de Josué. Lo primero, en verso 9 en adelante, Rahab le cuenta a los espías que toda la tierra estaban aterrorizados, y especialmente el verso 11, estamos amedrentados y descorazonados. Primera expresión de fe de Rahab fue el miedo. Me gusta siempre decir eso, el Evangelio ha de saber amargo para poder saber dulce. Si no puedes acercarte a Dios si tú piensas que Dios solamente es un viejito bondadoso que va a hacerte favores y milagros. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es fuego consumidor y está airado todo el día contra el pecado porque Él es santo.
Él conoce tus pensamientos, tus deseos, tus acciones. Y tú no eres menos pecador que una prostituta. Ella tenía temor. Estaba aterrorizada porque sabía de los juicios de Dios. 400 años antes Dios había profetizado que cuando la maldad de estas naciones llegara a su cúspide, Él las eliminaría de la faz de la tierra. Y eso te va a molestar, a mí también me molesta. Pero Dios es Dios, dueño absoluto de la creación, el que le pone límites a la humanidad y decide quién vive y quién muere. Ese es Dios. Yo no estoy diciendo que a mí me gusta, yo quisiera ser Dios. Pero es así como son las cosas. Él es el dueño absoluto de tu vida. Él decide qué hacer con tu vida. Él te creó, te sustenta y Él toma decisiones sobre tu vida y Él es el juez del universo. Y esta mujer entendió eso desde el temor. No empezó a buscar explicaciones filosóficas sobre cómo defenderse de la idea de un Dios que tiene ira. No, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios tiene ira justa y santa contra el pecador. Ella entendió eso muy bien. Estaba tan atemorizada mi amigo y mi amiga que estuvo dispuesto a arriesgarlo todo. Como cuando el médico te dice, tienes una enfermedad terminal, la única respuesta para esa enfermedad terminal es una operación que vale 50 millones de pesos. Y tú sales a vender lo que sea y a hacer lo que sea y lo arriesgas todo por tu vida. ¿Por qué? Porque le temes a esa enfermedad. Ella temía al juicio santo y justo de Dios. En segundo lugar, creyó. Verso 11 y 12 es claro que ella creyó que el Señor les entregaría la tierra a este pueblo. Ella creyó que Dios actuaría y que Dios tenía un pueblo en la historia y que ese pueblo en la historia era el único pueblo que iba a prevalecer en ese momento de la historia y al final de toda la historia. Ella creyó. No tenía tanta información como tú tienes y decidió creer. No había participado en asuntos religiosos del pueblo de Dios hasta donde sabemos, pero creyó. No tenía la evidencia para responderle a todos sus amigos, especialmente a sus amigas, que se burlarían de ella, pero creyó. Tuvo temor de Dios, creyó en Dios. Y escuche bien esto porque es donde más quiero enfatizar hoy y es en el asunto de que ella pidió una señal. Miren por favor el verso número 12 al final. Quiero que me den como garantía una señal. Verso 14, los espías le prometen que su vida no correrá peligro. Parece que había un diálogo sobre la señal porque al verso 18 en adelante aparece la idea del cordón rojo que ella debería poner un símbolo. Algunas cosas sobre este asunto del símbolo. En primer lugar, el símbolo no lo escogió ella. Ustedes me darán la garantía y ellos le dijeron, esta es la señal. Ella puso su esperanza en lo que ese símbolo representaba. Era un símbolo de identificación. Estaría en la ventana de la muralla, como leímos, colgado allí un cordón rojo, para estar diciéndole al pueblo de Dios que entraría, aquí estoy yo, la persona que necesita ser rescatada de esta perversa generación. La persona que necesita ser salva está aquí. Esto es un símbolo de identificación. A propósito, todos nosotros dependemos mucho de símbolos. Nos gustan mucho los símbolos en la ropa, por ejemplo, en los carros. Si tienes un restaurante, ese certificado de una institución que certifica que has aprobado cierta normatividad es un símbolo. Tú lo pones allí también para comunicar
que has recibido alguna clase de aprobación, alguna clase de promesa o de compromiso. Y es precisamente eso lo que quiero terminar hoy, porque en Mateo capítulo 21, verso 21 al 23, al 28 al 32, el Señor cuenta la historia que concluye, no voy a leer ese texto por el tiempo, pero concluye con esto de que las prostitutas van adelante en el reino de Dios. Que de hecho se me ocurrió que si le pondría un título a esta exposición sería: Las rameras van de primeras. Ella tuvo miedo, ella creyó, ella puso un símbolo. Hoy y el miércoles veremos los dos símbolos de la fe cristiana. Esta mañana compartiremos de la Santa Comunión. Quienes tomamos parte de ese símbolo creemos en las promesas de Dios dadas a través de nuestro Josué, el Señor Jesucristo. Y en eso el capítulo 2 de Josué no deja de ser hermosamente escrito, porque comienza en Josué, termina en Josué. Es Él el que manda a los mensajeros. Es sobre su liderazgo que descansa la promesa. Tantas cosas que podríamos decir de Cristo. Casi que uno quisiera dejarse seducir por la tentación del cordón rojo para decir que toda la historia de la revelación bíblica está marcada por un hilo rojo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso sería un poquito atrevido y alegórico como para decirlo, pero es a causa de nuestro Señor Jesucristo que podemos entrar en la tierra de la promesa. Y en la Santa Comunión estamos participando del símbolo que dice que es a causa de la muerte del Señor Jesucristo que nosotros tenemos vida y paz. Lo mismo que una prostituta como Rahab, nada que ver con nuestras obras de justicia. Próximo miércoles participaremos del bautismo y quiero, antes de pasar a la Santa Cena, hacer una aplicación particular sobre el bautismo. Algunos de ustedes no se bautizan porque están esperando a corregir su conducta antes de poner sobre su vida el símbolo de su fe. Y nuestro texto de hoy nos muestra un caso que no fue así, porque esa es una lectura moralista de la Biblia. Esta mujer era de plano una prostituta. Su vida estaba llena de vergüenzas, de culpas, de cosas muy difíciles de cambiar. Esta decisión para ella implicó una cantidad de cosas que cambiar, pero ella no se preocupó por esas cosas. Es hermoso el verso número 21, porque cuando ellos salen dice: los despidió y ellos partieron, y ella ató inmediatamente, quiere decir el texto, ató el cordón rojo a su ventana. También quiero desafiarte a ti que no te bautizas, porque no tienes problema en participar en la Santa Comunión, pero sí tienes problema en participar en el bautismo. Y así como decimos que este es el banquete de los pecadores y es el banquete de la gracia, el bautismo como señal del pacto lo es. Llegamos en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo a identificarnos y decir: aquí está el que necesita ser salvo por la promesa de Dios en Cristo Jesús. Yo no estoy prometiendo que cambiaré mi conducta, aunque sé que cuando sea inscrito en el pueblo de Dios, Él se ocupará de cambiar mi conducta, pero yo no estoy anteponiendo que voy a cambiar mi conducta. Yo voy a entregar mi vida al Señor y confiar en su promesa. Así que quiero desafiar especialmente a quienes entre ustedes no se han bautizado.
y ponen una cantidad de cosas. Quizás no lo ponen para la Santa Comunión, pero sí para el bautismo. Rahab tuvo miedo de que venía el juicio de Dios. Rahab creyó que hay un pueblo que Dios salva por su promesa en Cristo Jesús. Rahab puso el símbolo. Por supuesto, ese símbolo no representa nada a menos que haya algo en nuestro corazón. Yo te estoy diciendo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, como el texto de nuestra liturgia hoy. Escoge la vida. Arriésgalo todo por Cristo. Cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo, estamos renunciando a nuestra vida para tomar la vida de Cristo y vivir solo para Él. Y digo eso en una razón muy aplicativa. Si tú no te has bautizado y crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el miércoles, entrégate al Señor en el bautismo, el miércoles. Tal vez necesitamos hablar un poquito y darte unos textos de la Biblia para que leas, pero no es más. Ahora la aplicación para todos nosotros. Yo les decía al principio que una visión para vivir no es solo un plan basado en las promesas de Dios para el futuro, sino una forma de ver la vida. Josué 2 nos da una forma de ver la vida. Y esta es la forma de ver la vida. La gracia de Dios. Si tú y yo estamos aquí hoy es por la gracia de Dios. Y si estamos tú y yo hoy aquí es para dar gracias a Dios. Y es hermoso en el capítulo 6 cuando Josué recibe a Rahab y a su familia en el pueblo de Dios, sin pedir nada más, que hubieran creído en la promesa de Dios y hubieran puesto la señal de aquí está quien necesita ser rescatado. Y así fueron salvos por el Señor.